Instantes hablamos con Martín Redrado. ¿Tiene solución la economía argentina o vamos a tener que vivir así siempre? En un ratito con Redrado. Y está Javier Milei, el hombre más buscado del día. Lo buscaba Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, Juntos por el Cambio. Está aquí, esta noche en A Dos Voces. Milei, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. En política hay frases que llegan para quedarse. La oposición bautizó el impuesto a los tickets aéreos la tasa Milei. Y va a cargar usted su mochila porque le dicen, por culpa de Milei se aprobó esa tasa. Son unos hipócritas. Se debería llamar tasa Almaya, que es el diputado de Juntos por el Cambio que votó a favor de esa tasa. Pero es gravísimo lo mentiroso que son las personas que están en Juntos por el Cambio y hacen este tipo de cosas. A ver, en primer lugar, yo señalé en mi discurso en la Cámara, básicamente que este era un presupuesto inmoral. Digo que, entre otras cosas, tiene 6 billones de pesos de déficit fiscal. Con lo cual eso hay que financiarlo, ya sea con deuda, que es impuestos futuros sobre las generaciones futuras, con emisión monetaria, que se transforma en impuesto inflacionario, que golpea más fuerte a los más vulnerables, ¿sí? Y que además genera una distorsión en el sistema económico que inhabilita la capacidad de acumular capital. Por lo tanto, además, eso se traduce en menos puestos de trabajo, de peor calidad y de menores salarios, o, digamos, directamente suba de impuestos de manera abierta. Es decir, ahora, la pregunta es, ¿cuántos diputados tiene el kirchnerismo? 118. No vino Máximo Kirchner a dar quórum, o sea que tenía 117. Y tomaron 133 personas cuando marcaron el quórum. ¿Quiénes le dieron el quórum para habilitar el tratamiento de esa porquería? Ese mamarracho que aún Heller, cuando arranca su discurso, admite que es un dibujo nefasto. ¿Quién le dio el quórum? El quórum se lo dio Juntos por el Cambio. Esto no solamente quedó ahí, porque hay algo más grave. Después fuimos a votar. Por ejemplo, yo lo rechacé. Ahora, lo rechazamos solamente 22 diputados. Votaron 180 a favor. Es decir, que esta aberración de presupuesto con 6 billones de pesos de déficit fiscal fue avalado por los delincuentes de Juntos por el Cambio. Pero no solo eso, porque esto es más interesante. ¿Por qué hacen esto? Porque quieren tener recursos, ¿sí?, para que no tenga la discrecionalidad de Alberto Fernández en un año eleccionario. Entonces, agarraron e hicieron esta miserabilidad de hacer el voto sobre una basura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se pasa la discusión en particular, ahí es donde los políticos en el Congreso roban. Es ahí donde está la runfla, ahí es donde está la corrupción. Entonces, yo no voy a estar con mi presencia avalando a unos corruptos que están intercambiando favores para, digamos, que tengan este presupuesto, ¿sí? Y como si todo esto fuera poco, la mentira de Juntos por el Cambio se coronó cuando fue este impuesto, que en realidad es una tasa, porque dicen la culpa es de Milei, porque el oficialismo ganó la votación por un voto. Bueno, lo primero que se tendrían que dar cuenta es que me echaron la culpa a mí por no estar, y justamente Juntos por el Cambio le faltaron 4 de sus diputados, con lo cual, si hubieran estado sus diputados, si ellos tuvieran ordenada la tropa, no hubieran tenido problema. Pero no solamente eso, sino que además ellos mismos, uno de ellos mismos lo votó. Por lo tanto, digamos, la verdad que son unos hipócritas. ¿Pero usted no se fue para facilitar la cosa? No. ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió? O sea, ¿dónde está Milei? Parece Wally. ¿Dónde está Wally? No, digamos, o sea, eran las 5 y pico de la mañana y digo, me fui de la Cámara. Yo no convalido, digamos, este tipo de rosca y de arreglos y de tranza de corruptos, porque es ahí donde tranza la corrupción, que claro, pero si abiertamente la gente de Juntos por el Cambio dice que para que haya leyes les tienen que entregar cargos, les tienen que entregar contratos, es decir, plata. Bueno, vamos, o sea, entonces, la verdad, y al menos podrían haber sido más serios y más coherentes, porque a ellos les faltaron 4 diputados. Si hubieran estado los diputados de ellos... les voy a contar un detalle. Antes de la votación, 5 minutos antes, 3 diputados de Juntos por el Cambio se levantaron y se fueron. Es decir, esto estaba premeditado, esto estaba pactado. Entonces, ¿Quisieron hacer una zancadilla usted? Bueno, pero eso es evidente. Eso es evidente. Digo, la gente lo que tiene que saber es lo sucio que se juega la política. Porque le comento, tuiteó Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a ver el
el tuit de Horacio Rodríguez Larreta, a ver si lo tenemos por ahí. Ahí, bueno, una... Estamos un poquitito lejos de la pantalla. A ver, acá. Acá atrás lo tenemos. Bueno, acá está toda la... Salir de la grieta y recuperar el valor de la palabra, ¿no? Básicamente dice, si el bloque libertario no se hubiera retirado de la votación, hoy no hubiera habido un impuesto más. Mentira. Mentira, porque el que le validó eso fue un diputado de Juntos por el Cargo, el señor Amaya. Y además... ¿Cómo? ¿Juntos por el cargo o por el cambio? Juntos por el Cargo. Si a ellos lo único que les interesa son los carguitos, los contratos, digo, eso es lo que le interesa a ellos. Entonces, la verdad que, pobre hombre, o sea, debe estar tan desesperado ya que sabe que no va a ser presidente, entonces dispara con este tipo de cuestiones. Pobrecito, me da pena, porque encima miente, porque uno de los de él, digamos, o sea, de la fuerza que él, en la que él está, avaló esto con su voto positivo. Y de vuelta, 4 de los de ellos no fueron. Ahora, usted... O sea, entonces digo, ¿por qué digo, o sea, en todos esos votos, digo, el problema es el voto que yo doy o no? Digo, es un disparate. Usted reniega, dice, de la casta política, Obvio. reniega de la política, y usted hizo lo que hace la casta política, levantarse, irse cuando le conviene, si no se Edgardo, queda. no, justamente es distinto esto. A ver, yo voté en contra del presupuesto, en general. 180 votaron a favor. Hay 117 kirchneristas, imagínense que le suman los provinciales, aliados al kirchnerismo, y todavía le están faltando un montón. ¿Sabe de quién son esos? De Juntos por el Cambio. O sea, Juntos por el Cambio avaló la inmoralidad de un presupuesto que hasta el propio oficialismo reconoció que es un dibujo. Es decir, es una cosa verdaderamente aterradora lo que hicieron. Y después entonces tienen este hábito de echarle la culpa a otro. Entonces, pero Milei, pero Milei. No, no es pero Milei, tío, tenés problemas en tu propia porque te faltaron 4 y porque además uno te votó a favor. El problema lo tienen ellos. Después que ellos mientan y que hagan, digamos, todo ese montaje, cosa de ellos. Y el señor Larreta, vamos, el señor, digamos, lleva casi 16 años manejando la ciudad y lo único que hace es subir impuestos, digamos, para obras de dudosa utilidad, ¿no? ¿Por qué dice que no va a ser presidente, Larreta? No va a ser presidente. ¿Por qué va a ser usted? Si le toca jugar en la segunda vuelta conmigo, no tenga duda. Ahora, Javier, le quería preguntar, porque muchos vio que le dicen, no, Javier Milei no es un libertario, un libre pensador. Él trabajó en el grupo Arnequian, el grupo Arnequian justo tiene que ver con los aeropuertos, y que esto lo hizo para beneficiar a Aeropuerto 2000. Bueno, el resultado de la votación perjudica al negocio aeroportuario. Te diría que lo está perjudicando a Aeropuertos Argentina 2000. Básicamente, ¿por qué? Porque esta tasa hace que el costo del pasaje es más alto. Al ser más alto, digo, cuando vos lo que tenés que pagar es más alto, ¿qué pasa con la demanda? Cae. Y si cae la demanda, tiene menos pasajeros que gasten adentro del aeropuerto y además tiene menos vuelos. O sea, con lo cual, me imagino, digamos, Eduardo Arnequian debe estar bastante enojado con este resultado. O sea, es todo lo contrario de lo que quieren hacer. Es decir, pero bueno, esto es el juego de la política. Digo, ellos tienen este hábito, como son tan mediocres que no pueden crecer por la propia, entonces se dedican a ensuciar a otras personas. Milei, esa es la metodología. ¿Usted considera que estuvo bien o estuvo mal que se haya rechazado que los jueces, los miembros del Poder Judicial paguen ganancias como pagamos todos? Bueno, pero el punto es, para mí no está mal que no paguen impuestos a las ganancias los jueces, más allá de las cuestiones constitucionales. Y miembros del Poder Judicial, ¿no? Pero de vuelta, yo, digamos, el reclamo, esto es muy profundo lo que está detrás de esto. El reclamo no es que paguen ganancia a los jueces, es que los demás no tenemos que pagar ganancia. Nadie, digamos, a ver, la ganancia, ¿qué es la ganancia en economía? Es cuando vos tenés un retorno por encima de lo que sería el costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, suponete, un proyecto que te tiene que rendir por eso. Sí, una ganancia de capital, ¿no? No, pero ponele, digamos, un retorno que tuviera que tener un retorno del 15%. Si ganás 25%, esa diferencia es ganancia. Ahora, esa ganancia es muy importante porque vos solamente podés ganar dinero, ganar plata, generar ganancia en un sistema capitalista sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, mejor precio. Es decir, vos sos un benefactor social. Y cuando vos atacás la generación de ganancia,
¿Cuál es el problema? El problema es que entonces no hay crecimiento, nadie tiene incentivos y todo se derrumba. Entonces, la realidad es que no es... Pero ¿por qué es importante esto? Porque si a mí me están cobrando un impuesto que no me lo tendría que cobrar, ¿y por qué tengo que pedir que lo pagues vos, Edgardo? No, me parece una disparatado, eso es digo, envidioso. O sea, ¿usted plantearía una eliminación de la cuarta categoría del impuesto a la ganancia? Definitivamente. Es más, las empresas que reinvierten su capital tampoco tendrían que pagar impuestos de las ganancias. Ahora vamos a hablar, ¿no? Del tema, porque usted dijo, Igual voy a ir a dos voces para decir cómo derrotar al kirchnerismo. Pero habló Alberto Fernández, lo puso Cristina, de kirchnerismo, sobre usted y sobre los libertarios, fue muy crítico. Escúchelo. ¿Quiénes son los que llaman libertarios? ¿Son los que buscan la libertad o los que le ponen una pistola en la cabeza a Cristina Kirchner? Bueno, no hay una relación directa entre el hombre que le puso el revólver y Milei, digo. Hay una relación ideológica muy cercana. Y que ese discurso del odio prende en algunos sectores. A ver, usted tiene dos cosas, dijo. Usted tiene discurso del odio y si lo tiene, prendió en la gente que atentó contra Cristina. A ver, la verdad que con los problemas que tiene la economía argentina, con la inflación viajando al 100%, con una economía que ya lleva 3 meses estancada y con 80% de probabilidad de que el próximo trimestre la cosa siga así y entre en recesión. Hoy le bajaron Fitch le bajó la calificación crediticia a la Argentina. Es decir, a ver, vamos, digo, con todos estos problemas, con 40% de pobre, 10% de indigente, o sea, se viene a preocupar, ¿sí? Digamos, de lo que pasa conmigo. Alberto, no le tome el pelo a la gente, vamos. A ver, puedo hacer un poquito de docencia, así nos evitamos a estas frases propias de un bruto. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En esa definición no entra agredir a ninguna persona. La única violencia que se tolera es la violencia defensiva, nunca una violencia ofensiva. Entonces, la verdad que lo que está diciendo, lamento que el presidente esté diciendo tamañas estupideces. Y lo que tiene que ver con el discurso... Como que le hizo el coco a los que atacaron a Cristina, ¿no? Ay, la verdad, entonces qué poderoso soy para mover las masas. Entonces ahora entiendo por qué están tan nerviosos lo de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, claro, porque ahora me están viendo venir. Soy súper peligroso, claro, porque digamos, nosotros vamos a terminar con el kirchnerismo, porque si entramos a la segunda vuelta y queda tercero, y no gana la opción blandengue, la versión triste, la versión amarga, ¿sí? Palomesca de Juntos por el Cambio, que son... ¿Cuál es esa versión triste, palomesca que usted dice? El pobre señor que está tan desesperado que tiene que hacer un comunicado basado en mentiras. Entonces... Usted lo critica a Larreta, pero no a Macri. ¿Usted simpatiza con Macri? Bueno, es muy satisfactorio lo que está pasando con Macri. Digo, porque yo estoy viendo sus discursos, lo veo más aguerrido. Es más, hay cosas que si yo las hago me las cuestionan los de Juntos por el Cambio, pero parece que a Macri no. Pero su discurso, la verdad que ha tenido una mejora sustancial. Digo, ¿Se acercó usted a sus ideas? Bueno, digo, quizás esos Zooms que hicimos con Alberto Venegas Lynch le hayan servido para ver por dónde es el camino, la solución es liberal. No soluciones que, digamos, como el ala blanda que quiere ir a la izquierda de lo que fue el primer gobierno de Macri, que fue espantoso, digo, porque quiere buscar un segundo, lo dije así, ¿no? ¿Sí? Y que además son los que nos trajeron al kirchnerismo. Es decir, el ala blanda de Juntos por el Cambio es la llave para que vuelva el kirchnerismo y que Máximo Kirchner sea presidente en el 2027. Es decir, entonces la chance de eliminar al kirchnerismo es, ya sea que lo pueda dejar en el tercer lugar, es decir, que la libertad avance. ¿Usted tiene fe de entrar en balotaje? ¿Vos fuiste alguna vez a jugar un partido pensando en perder? No, jamás. Y bueno, y yo soy igual, o sea, yo no quiero perder ni a la bolita. O sea, que si me meto, digo, o sea, y estamos laburando para eso, nosotros tenemos un programa económico de crecimiento, tenemos un programa antiinflacionario, ¿sí? Nos estamos preparando justamente para, si la situación, la gente decidiera que nosotros vamos a ejercer el Poder Ejecutivo, tenemos todo
hecho para hacerlo. Ahora, Javier, muchos dicen, bueno, lo de Milei está muy bien para la cátedra, la exposición, etcétera, pero si se aplica el programa de Milei, explota Argentina. Le pasa lo mismo que la primera ministra de Inglaterra. No, pero eso es falso. Eso es falso. A ver, vamos por partes. El modelo que yo defiendo, por ejemplo, Argentina lo puso en marcha en 1860 y de ser un país de bárbaro en 35 años se convirtió en la primera potencia mundial. Todos los países que aplican lo que yo sugiero que se tiene que aplicar, que son los países libres, son 8 veces más ricos que los reprimidos. ¿Qué sugiere? Digamos, ¿el plan te cuento? Ah, bueno, sintéticamente. No. Bueno, está bien, pero porque son 3 familias de reforma, de primera, segunda y tercera generación. Lo que nosotros hablamos, y acá está la diferencia con Inglaterra, nosotros decimos que hay que hacer una reforma al Estado para bajar el gasto público y a partir de ahí poder bajar impuestos, avanzar en la flexibilización laboral creando un sistema de seguro de desempleo, ¿sí? para los entrantes, y después se pueden hacer algunas operaciones para rescatar lo que queda en el sistema. Y una vez que uno tiene eso, ¿sí? Se puede abrir la economía. Con ese conjunto de reformas, eso... A ver, Argentina podría llegar, haciendo las reformas pro mercado, en 35 años podría alcanzar en PBI per cápita dinámico a Estados Unidos. Y la buena noticia es que 2/3 de la convergencia se dan en el primer tercio de tiempo. Es decir, en un lapso de 12 a 15 años, Argentina lograría tener el 67% del PBI per cápita de Estados Unidos. Digo, ese es el modelo que triunfa, ese es el modelo que funciona. Ahora, ¿saben quiénes son los que pierden en esto? Los políticos runfla, los políticos ladrones, los políticos que viven a expensas de la gente, ¿sí? Estos que discuten, digamos, artículo por artículo y negocian cada una de las cosas. ¿Usted dice que esos artículos de cosas raras se repartieron cosas? Y obvio, claro, es un toma y daca. O sea, bueno, pero los propios radicales, ellos admiten que si quieren pasar alguna ley, le tienen que dar carguitos o le tienen que dar... ¿Y qué le suena raro de lo que se aprobó que fue toma y daca? No, a mí me sorprende que hayan aprobado el presupuesto. El presupuesto con los errores en el plano moral, con los errores técnicos, con la inconsistencia. Esto es una de las cosas más fuertes. Yo sé que es técnico, pero... A ver, en un momento Heller hace referencia al multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano, y como toda la teoría keynesiana, modelo Forté, fue eliminada de la teoría económica, o sea, solo se la estudia como un problema de historia del pensamiento económico, porque justamente viola la restricción del presupuesto, justo el día que estábamos tratando el presupuesto. Es decir, es dantesco lo que pasa. Entonces, la verdad, ¿cómo vas a entrar para avalar eso? ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por una cuestión de caja, para que le puedan condicionar la discrecionalidad a Alberto Fernández y asegurarse que en aquellos distritos donde Juntos por el Cambio gobierna tengan plata para hacer campaña electoral. Bueno, es la historia de siempre. Los gobernadores apoyaban los presupuestos en general, en todos los gobiernos, cuando ven que van a recibir algo. Bueno, entonces el problema no es mío. El problema es de Juntos por el Cambio, que avala esta estafa, ¿sí? un déficit fiscal de 6 billones de pesos, es decir, es 20% más que la base monetaria, para que se den una idea. Entonces, ese disparate aprobaron. ¿Para qué? Para tener guita, para comprar voluntades y hacer campaña. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia que tienen con los kirchneristas? Son cómplices, vamos. Javier, vamos a hablar con Redrado, está Joaquín Latorre. Se queda, pues le quería preguntar, usted plantea la eliminación del Banco Central, es uno de los ejes de su discurso. Sí. No pasa en ninguna parte del mundo. Después lo responde. No, espere. A ver, con ese argumento, en el año 1813 no hubiéramos liberado a los esclavos y tendríamos esclavos. Estados Unidos tiene la Reserva Federal. Espere. Bueno, tampoco es algo que funcione muy bien. Vamos a hablar de esto. Le vamos a preguntar a De la Torre, que está acá, gracias. Ahora vamos a hablar con Martín Redrado. A ver, subestiman, Marcelo, al periodismo. Acá está, son las recomendaciones de Vicky Donda sobre cosas que no pueden decir los periodistas deportivos, no tendrían que decirlo. Yo te digo... Ahora son, como dijimos, a ver, son tamañas boludeces. Es la boludez del día. ¿Qué querés que te diga? Porque, por ejemplo, recomienda no decir se ve negra, no hay que decir un relator, se ve negra la suerte para el equipo. Compró entradas en el mercado negro, no hay que decirlo. Entonces, con ese motivo no hay que hablar del 40% de la economía está en negro. Hay otras vinculadas a no hay que sostener
como agraviante recordar la paternidad de un equipo a otro. Entonces, por ejemplo, la famosa canción Brasil decime que se siente no se puede cantar. No está bien decir que un equipo tiene que salir a matar o morir. Es un término deportivo, sí, por supuesto. Nadie desea la muerte de nadie. Bueno, y una serie de cosas. Marcelo, no se puede decir que un equipo tiene que estar bien plantado, que demuestre su hombría. a mí estas cosas, ¿será que ya estoy grande? Yo viví lo que era la dictadura cuando te querían enseñar el periodismo, cómo tenía que hablar, qué tenía que hacer. El periodismo sabe qué tiene que hablar, lo que tiene que hacer, los medios lo saben. La gente lo juzga. La gente te la gente sigue a algunos, si sigue vos a otros. estás en desacuerdo y considerás que alguien cometió un delito, tenés manera de... Nosotros nos están votando minuto a minuto. Pero enseñarte suerte a no hablar, enseñarte al periodismo a cómo tenés que hablar. Pero es toda una historia, ¿no? Porque además hay tantos No problemas aprendimos nada de la para ocuparnos dictadura hasta esto. acá, ¿eh? Estamos No con aprendimos Joaquín de nada. la Torre. ¿Qué opina de esto? Durante muchos años lo que más me gustaba ir a la cancha era poder jugar contra Boca y cantarle hijos nuestros, así que con Claro. eso, soy hincha de San Lorenzo. Sí, O sea, pero piense, No, yo esta cosa ya funcionaria. lo dije, saqué un tuit diciendo, primer gesto en el gobierno, hay que cerrar el INADI. Hay que hacer desaparecer toda esta cantidad de oficinas que se han creado y que no han dado ningún resultado y lo único que sirven es para calentar silla y para generar personas que tengan cargo y sueldos. El INADI no ha solucionado O se ningún tendrá que problema. reformar, porque está bueno El que haya un Ministerio de la lugar Mujer, en la el Torre. Ministerio de la Mujer no ha solucionado ningún problema, ha agravado todos los problemas que había antes. Porque este es otro problema. La gente termina creyendo que eso le van a solucionar los problemas y en vez de solucionarlo, agravan el problema. Todas esas cuestiones lo que han generado es más problemas. Pero mire lo que pasa. En la provincia de Buenos Aires Sí. hay 700 direcciones provinciales, 80 subsecretarías. Mire, todo esto de cargos y cargos y cargos. Todo eso que se le cayó Y también. todo eso que de cargos y cargos. Todo eso. Eso es la desgracia de la no solución de los problemas de la gente. O sea, ¿cuál es el problema hoy? ¿Cuál es el problema hoy? El Estado no se hace cargo de sus prioridades por hacer que se hace cargo de otras cosas. Entonces no soluciona lo que tiene que solucionar y agrava donde se mete. ¿Usted está trabajando con Patricia Burri, que es el candidato? ¿Le gustaría que se sume Milei? ¿O No. Patricia tiene que sumar al partido de Milei? Cuando Juntos por el Cambio dijo Milei no, Sí. yo dije que eso era una torpeza política. ¿Por qué? Porque primero Milei no había pedido entrar. Y la pregunta es, hoy, ¿quién es nuestro adversario? Como hoy pareció que fuera Milei, no el kirchnerismo. Hoy pareció que fuera Milei el adversario y no el kirchnerismo. Y el adversario mío es el kirchnerismo. Si yo el año que viene necesito los votos de Milei para ganarle al kirchnerismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que no? O sea, es pragmático usted, sumar todo lo que se pueda. Hoy tenemos que ganarle al kirchnerismo. Y todo lo que podemos hacer para ganarle al kirchnerismo está bien hecho. Hay que terminar con este momento en la Argentina. Estuvo con el hijo de Bolsonaro que vino. Estuve Usted con el fue uno hijo. de los políticos. Sí. ¿Y qué piensa? Porque bueno, Bolsonaro es muy conflictivo. Bolsonaro es una persona que más allá de las etiquetas y los clichés, bajó la inflación, hizo crecer a Brasil, bajó el 40% de los homicidios en Brasil. Bolsonaro puso orden en la calle y orden en las cuentas. Y solamente hay un presidente en la historia en el mundo hay un solo presidente que condujo la pandemia y ganó, que fue Macron. Todos los demás perdieron y Bolsonaro está cabeza a cabeza. Bien. O sea, quiere decir que tan mal no lo hizo. ¿Y usted haría algo parecido? Yo pondría orden en las cuentas y orden en las calles, como lo hice en San Miguel. ¿No le gustaría, digamos, el tema de las marchas, los cortes? ¿Qué haría? El derecho de las personas a protestar es un derecho inferior al derecho de los demás ciudadanos a circular y generar trabajo, ir a estudiar. Nadie lo etcétera. pudo solucionar, ¿no? Porque no es fácil. ¿Y alguien quiso? Mire, Claro. Patricia Bullrich, en marzo del 2017, en la Panamericana, empezó a solucionar esos problemas. Gracias. Gracias. Joaquín, No, Fortuna, gracias. Bueno, estamos con Martín Martín Rivera. Rivera. Piénselo esa. No se la vaya, hicieron en la campaña electoral nadie, la dijo muchas veces. Yo como venía acá y usted debatía esto, ahora le van a tirar eso. Y ahora se lo tiré yo.
Piénselo. ¿Qué tal? No existe país sin Banco Central. ¿Cómo le va, Redrado? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué noches. opina del presupuesto que tanta polémica? ¿Sí va a servir para algo? El presupuesto es una autorización de gastos al Poder Ejecutivo y una proyección de ingresos. Indudablemente hay muchas inconsistencias en el presupuesto, desde la proyección de inflación hasta los cálculos de recursos. Es una hoja de ruta, creo que, bueno, cada uno vota a su conciencia y el gobierno se tiene que hacer cargo por la política fiscal que va a ejecutar a partir de eso. Martín, le debe pasar a usted, ¿no? Uno va por la calle, así, bueno, como trata los temas políticos y económicos, y dice, pero tenemos solución, estamos podridos, la solución es Ezeiza. ¿Tiene solución esto? ¿Estamos en 100% de inflación? ¿O no? ¿Tenemos que convivir con esto? Yo siento, Marcelo, que hay una gran decepción en la gente que nos está mirando, que nadie puede arreglar absolutamente nada, y estoy convencido que quienes somos hacedores de políticas públicas o referentes tenemos una responsabilidad de poner por delante, discutir planes, proyectos específicos y específicamente proyectos de ley. Yo estoy convencido que quien sea el próximo presidente el 10 de diciembre tiene una ventana de oportunidad. El mundo también está planteando nuevas alternativas. Argentina debiera estar hoy discutiendo la seguridad energética europea, de cómo puede proveer gas a la Unión Europea, y además la Unión Europea tiene cómo financiarlo, pero hoy no hay quién, ni hay capacidad política como para poder sentarse a discutir esos problemas. Con lo cual, el nuevo mundo, la transición energética, la búsqueda de alimentos le da a la Argentina una oportunidad si tiene un Estado que se ordene y si tiene incentivos al sector privado para poder proyectarse. Si hemos entendido que a usted lo consultan distintas fuerzas políticas y que estuvo con Cristina, si eso sí, no sé si no sé si volvió a estar o si habrá. No. ¿Qué le dijo ese día, Cristina? Porque estábamos en una situación quizás un poquito peor que ahora, ¿no? Pues el dólar estaba creciendo y había. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que aprobar leyes? ¿Hay que hacer una reforma integral? ¿O se arregla con parches? Bueno, Argentina viene pateando la pelota hacia adelante y lo que no ha tenido hasta ahora es un programa integral, económico y social que busca resolver los problemas de la Argentina. Cuando uno ve el desorden que tiene nuestra economía, lo primero que cualquier profesional le dice es: usted necesita un plan de estabilización. Esto significa ajustes de precios, y yo estoy convencido que se necesita algo superador. Muchas veces los economistas o los propios políticos miran hacia el pasado para buscar soluciones del presente. Y yo estoy convencido que hay que hacer algo nuevo, superador, y por eso con mi equipo de Fundación Capital hemos trabajado en los últimos meses, he estado bastante en silencio porque hemos trabajado hacia adentro en proponer, discutir un paquete de 5 leyes que deben tener mayorías especiales. Los que planteen, esto tiene que estar sometido al debate, pero el que se siente el 10 de diciembre frente al Congreso Nacional debe plantear tener mayorías especiales, de manera tal que si uno plantea una ley en materia monetaria, por ejemplo, que plantee un sendero para que la emisión de pesos no sea más de lo que demanda la gente, para que también ratifique lo que pasa hoy en la economía nacional, en donde hay que generar incentivos para que los ahorros en dólares que están hoy en las casas de los argentinos se puedan volcar con incentivos impositivos al ahorro y a la inversión. ¿Y monetarismo sería eso? Yo le diría generar incentivos. Hoy usted tiene una de las medidas que tomó Alfonso Prat y que reforzamos en nuestra gestión fue hacer que quien deposita dólares solo se le puede prestar a un exportador o queda encajado dentro del Banco Central. Bueno, a partir de que se instaló el cepo, sobre el final de 2019, se fueron lamentablemente 17.000 millones de dólares del sistema de depósitos que tenían los argentinos. La mala noticia es que se fueron, la buena noticia es que estaban esos dólares presentes y la gente se los pudo llevar a su casa, a las cajas de seguridad. Esos dólares hay que generarle incentivos para que vuelvan al consumo y a la inversión. Redrado, tiene que trabajar. Sí, le redondeo porque hablo de la integralidad y me parece importante que tiene que ser un programa sólido en lo macroeconómico, pero que también tenga énfasis en lo productivo. Muchas veces los economistas miramos solamente los equilibrios macro y no pensamos en incentivos productivos. Incentivos productivos tienen que ir en una modernización impositiva que simplifique
la estructura tributaria, que amplíe la base de tributación. Edgardo, no podemos tener 9 millones de personas que viven en la informalidad. No podemos tener, mientras estamos acá hablando, 9 millones de compatriotas que no tienen ningún tipo de resguardo, que viven de changas. Tenemos que generar, y para eso se necesita ampliar la base de tributación. Cuarto y quinto, Argentina necesita un shock exportador. Para esto hay que bajar a cero las retenciones de todo aquel que exporta mayores cantidades que el año anterior. Y quinto, un tema que muchos políticos se olvidan, que es la infraestructura. La necesidad de generar un plan nacional de infraestructura que junte el tren, gran inversión en tren, las vías terrestres y la hidrovía para generar transporte multimodal y proyectar la Argentina al mundo. Y el costo de la política. Argentina necesita bajar el gasto público. No podemos tener 22 ministerios. Debemos tener 8 ministerios y a nivel provincial legislaturas unicamerales. Basta de, porque hay que tener senadores y diputados en provincias argentinas. Una sola cámara, pensar en las regiones argentinas, pero esa es la manera de transitar, digamos, un cambio de expectativas, porque la Argentina tiene una crisis de confianza que hay que revertirla, con planes, con proyectos y con leyes que marquen un sentido de rumbo que hoy no tenemos. Redrado, para poder llegar a poner en marcha esto que usted dice, ¿sería bueno que ni Cristina ni Macri se presenten en las elecciones diciendo, ya está, los dos que generan más rechazo en la población? Especial y así va a ser difícil. Claro, los dos que generan más rechazo en la población como dirigente político afuera de las candidaturas del 2023. Mire, yo creo que es importante que se debatan las ideas. ¿Qué ideas puede tener Macri para aportar? ¿Qué ideas puede tener Cristina? Y que después las sometamos a... Está bien, una cosa es discutir ideas y la otra que sean candidatos. Bueno, eso lo tiene que decidir cada uno en los espacios. Yo no estoy ni en uno ni en otro espacio, como dijo Marcelo, me consultan de todos los espacios, pero eso lo tiene que definir Juntos por el Cambio, si hay paso, si no hay paso en una interna abierta, y lo tendrá que definir el Frente de Todos. ¿Lo intimida que lo mire tan fijo? No, Milei? ¿cómo me va a intimidar? No, en absoluto. Yo le Yo preguntaba, también lo miraba fijo, también prestando atención a sus ideas. le preguntaba hoy a Milei, ¿qué opina usted de que no paguen impuestos miembros del Poder Judicial? Por lo menos lo que se rechazó en el presupuesto. Bueno, yo estoy de acuerdo que Argentina necesita una reforma impositiva que incentive a que se pueda invertir más. Por lo tanto, hay que plantear una reforma impositiva integral y que también tenga un concepto central que es el del federalismo fiscal. Tenemos un país que decimos que es federal, pero lo que pretendemos nosotros es, con una modernización impositiva, es que haya corresponsabilidad. Aquel que gaste tenga responsabilidad de recaudar, tanto a nivel provincial como a nivel, municipal, provincial y también a nivel nacional. Dentro de todo esto, entonces hay que plantear un esquema integral y no solamente pensar en chicanas para el sistema judicial o para el sistema parlamentario. Todos deben ser tratados de la misma manera. Ahora, Martín, hay un tema, digamos, es cierto que estamos un poquito más tranquilos que en el mes de julio, cuando el dólar llegó a 3.50 y no sabíamos si iba a ser el dólar de García Moritán, 400, ¿no? Que había dicho. Ahora está más tranquilo, estamos como... Pero bueno, es como parece una calma chicha. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Se puede sostener? El gobierno logró 5.000 millones de dólares de reserva, pero ¿se puede sostener esto hasta marzo, hasta la nueva cosecha o va a haber turbulencias? Mire, el equipo económico transita por una cornisa. De un lado tiene el riesgo cambiario y del otro lado tiene el riesgo inflacionario. Y ninguna de las medidas que se ha tomado hasta ahora resuelve ni el riesgo cambiario y por eso hay un componente inflacionario cuando uno mira el índice de precios mayoristas, donde están también los bienes importados. Bueno, una disparidad y una presión porque el gobierno puede sostener el tipo de cambio oficial, pero con fuertes restricciones. Veamos lo que ocurrió en los últimos días. A partir de la nueva implementación del sistema que autoriza las importaciones, se frenaron todos. Los sistemas no funcionan. Cualquier productor, empresario, cualquiera con los que hable usted en el día a día tiene hoy y que usa insumos no para dólares para especular, sino para producir, no los tiene. Es en ese momento que puede acumular dólares el Banco Central. Y además hay algo que se está subestimando y sobre todo en el sector público.
lamentablemente este año el clima no nos juega a favor. Tenemos Claro. una sequía fenomenal y eso va a Pues son significar cosas adversas para el sostenimiento del dólar. el ¿no? sostenimiento del dólar y además en el caso del trigo, al revés de la soja, como usted sabe, tiene un impacto sobre el precio del pan, sobre la harina, digamos, sobre todos los bienes que compramos los argentinos todos los días. Con lo cual, digamos, con esta idea de ir pateando para adelante, tiene el gobierno un desierto importante en términos de dólares, por lo menos hasta marzo. Claro, o sea, va a ser un momento de estrés cambiario, digamos, para Sí, ponerlo en términos tranquilos. se ve en el proceso de toma de decisiones que el gobierno prefiere restringir los dólares o tener un criterio estrictamente de caja, Marcelo. Es decir, se liquidan 10 dólares por día y el gobierno le asigna $1 a Edgardo, $1 a Marcelo, $1 a Javier, y hay mucha gente que se va a quedar sin dólares y tiene dos posibilidades, o empezar a suspender personal o comprar dólares en el mercado financiero, contado con liquidación, y eso impacta sobre precios. Con lo cual, si sigue con esta tesitura, va a ir un camino de restricción de oferta y por lo tanto recesivo, y es un camino que sin duda no soluciona los problemas centrales que tiene la economía argentina, que es la pobreza, la desigualdad, la inflación y la falta de crecimiento. Redrado, usted dijo que el equipo económico, la economía, el ministerio transita por una cornisa. Así es. ¿Usted le ve pasta de equilibrista a Massa o piensa que va a caerse para uno de los dos lados antes de las elecciones? Mire, sin duda Marcelo lo señalaba hace un instante, es evidente que hoy el equipo económico tiene mucho más volumen político de cualquiera de los antecesores que tuvo en el gobierno de Alberto Fernández y mucha mayor capacidad de gestión. Pero no ha enfocado los problemas centrales que tiene. Ninguna de las medidas que ha tomado Edgardo resuelven ni la falta de crecimiento ni la lucha contra la inflación. Claro, sí, bueno, lo del volumen, si bien hablaba, hoy logró 180 votos, ¿no? O sea, por un lado lo que decía Milei, por otro lado dice, bueno, yo tengo 180 votos, el presupuesto pasado no se aprobó. Se pudo aprobar, exactamente. ¿No? Eso es una diferencia, pero tendría que utilizar ese caudal político para plantear soluciones de fondo. Quizás tener restricciones que le permiten Porque ir muchos dicen, navegando es de mejor esta manera. hacer un salto cambiario y que haya certidumbre cambiaria para adelante y bancarse la inflación que eso provoca, que esta situación de indefinición, porque uno dice, bueno, algún día salta solo el dólar. Bueno, esa es la situación de indefinición. Indudablemente, igual, Marcelo, cuando uno habla del dólar, y como nos pasa, digo, cuando vamos por la calle nos preguntan, Martín, ¿qué harías con el dólar? O algo que realmente me preocupa mucho más, voy al supermercado una vez por semana. Bueno, no hay precio, la gente está preocupada por eso. Y pueden dar fe los vecinos de un supermercado importante en la calle Cabildo. Y lo que realmente veo con mucha angustia es cuando llegan al cajero y que uno está en la cola del cajero y gente que llevó 10 productos y le dan la cuenta y tiene que decir, mire, estos 3 no los puedo llevar porque no me alcanza. Con lo cual, digamos, esos son los problemas reales que hoy tiene la Argentina y para tratar, digamos, el problema del tipo de cambio hay que hacerlo dentro de una integralidad, Marcelo. Usted no puede soltar el tipo de cambio en este contexto por eso digo, hay una crisis más inflación, más aumento de precios. Hay una crisis de confianza. Es decir, usted tiene, y por eso yo planteo que tiene que haber leyes con mayorías especiales, porque esta crisis de confianza que se ve en la calle hay que revertirla con planes, con equipos y con leyes que marquen una visión de país distinta, superadora, integradora. ¿A usted anularía el Banco Central? No, yo creo que el Banco Central debe tener una claridad en términos de cuál es la demanda de pesos que tiene la gente. Pero yo creo que es bueno discutir, me parece muy refrescante. Esa es la pregunta. No, pero me parece refrescante lo que trae Javier Milei a la política, en términos de plantear ideas nuevas y además, como lo conversábamos hace un instante, hay una frustración con la política muy grande. Por lo tanto, todos aquellos que podamos aportar desde la no política ideas para poder debatirlos me parece realmente muy positivo hoy para la Argentina. Venía a los debates, ¿viste? Acá y él decía, no el Banco Central, y bueno, ahora alguien le va a decir, pero ¿en qué país del mundo? Sí, él insiste con que hay que Estados Unidos cerrar el Banco tiene Central. Reserva Federal. A ver, vamos. Primero, el argumento tiene subyacente una falacia,
porque es la falacia del todo por la parte. A ver, en el año 1813 Argentina avanza hacia la abolición de la esclavitud, es decir, todas las personas que iban a nacer a partir de ese momento dejaban de ser esclavos. Eso la verdad que era de súper frontera en ese momento. Con ese argumento de quién lo hizo, quién lo hace, todavía seguiríamos con esclavitud acá. Primer punto. Digo, para manifestar la falacia. Segundo punto, Ecuador, por ejemplo, no tiene banco central que emite dinero propio. Panamá no lo tiene. Hong Kong tiene una caja de conversión. Entonces, y es más, fíjense esto, la Unión Económica Europea tiene un banco central que hace la política, digamos, agregada, y, digamos, originalmente decían que iban a replicar la disciplina del Bundesbank, cosa que, digo, no se mostró ahora, pero eso, digo, no es un argumento. El segundo elemento es un argumento de índole moral. Cuando usted emite para financiar, por ejemplo, el déficit fiscal, eso se llama señoriaje. Eso sabe de dónde viene, ¿no? Del señor feudal, digamos, jodiéndole la vida a la gente de bien. Cuando usted emite dinero, lo que genera es una estafa. Está estafando, o sea, porque el valor de la moneda va a caer con el aumento de la oferta monetaria. Por lo tanto, es un robo, es una estafa. Entonces, hay un problema moral. Y después hay un problema técnico. Porque ya sea si el Banco Central expande, si el Banco Central contrae o no hace nada, siempre termina haciendo daño. Porque en el fondo, usted para resolver cuál debería ser la cantidad correcta de dinero, y que yo no veo a nadie preguntándose cuál es la cantidad óptima de tomates en la economía, pero supongamos que le damos el crédito. Para resolver ese ejercicio, usted tiene que conocer las preferencias de todos los individuos pasados, presentes y futuros. Bien. Sobre todos los bienes pasados, presentes y futuros también. Tiene que conocer la tasa de preferencia intertemporal de cada gente. Tiene que conocer la tasa de crecimiento de la población. Tiene que conocer la estructura de capital pasada, presente y futura, sus tasas de amortización. Mire todas las cosas que usted tiene que saber para demandar eso. No se vaya porque tengo que cerrar con... No, pero quiero dejarle una frase. Sí. Usted para hacer eso tiene que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, tendría que ser Dios. ¿Y sabe qué? No somos Dios. Bien. Quédese porque le quiero preguntar algo lo de Inadi. A ver qué opina, que además usted es futbolero. Bueno, Martín también, ¿no? Redrado. Está contento, che, lo felicito. Salieron campeones del mundo. No. No, digo, porque vi a dos hinchas independientes, estamos bárbaros. Yo no dije nada. Salieron 14 en el cargo. No dijimos nada. Y no vamos a seguir a decir nada. No tenemos que no decir recibió nada. ningún mensaje el día lunes. Yo tampoco, nada. Así que no. Redrado. El lunes a la mañana estuve conversando con un economista muy fanático de Racing. Él empezó con el tema, yo no le dije nada. No tenemos que hablar de nada. Lo felicito porque lograron que Racing sea campeón. Vuelvo a la economía. Yo creo que fue una buena final y donde cada uno jugó con sus colores. Y cada uno es artífice de su propio destino. No, pero todas las sospechas que teníamos en una Argentina descreída, realmente más allá... Igual déjeme desconfiar de River, ¿eh? Déjeme desconfiar. ¿Por qué? Borja, como festejó los... Bueno, Paula, yo no me metí en el Borja fútbol. No hizo un gol en todo el campeonato y hizo dos goles contra Racing. Y después se agarraba y miraba así, y Armani que se tiró diciendo, mirá que me tiró para este lado. Bueno, al margen. Bueno, pero no hubo arbitraje dudoso, por lo menos. No, pero en serio, ahora cerramos con el tema económico. Todo lo que usted propone, hay que esperar a las elecciones, ¿no? Bueno, o hay que esperar a las elecciones o, bueno, ya cada vez a este gobierno le queda menos tiempo. Y la capacidad de generar leyes con mayorías especiales que vayan a transformar la Argentina, parece difícil que la coalición gobernante se ponga de acuerdo en un sentido de rumbo. Por lo tanto, parece que vamos a ir transitando este desfiladero con tensión cambiaria. O sea, vamos a tener un año difícil, digamos. Vamos a tener un año... Ahora estamos a un año y un día de la próxima elección, aparentemente por la fecha estimativa que hay. Pero lo que hay que plantear es una expectativa de que se pueden superar los problemas argentinos, que no es lo que usted preguntaba al principio, Argentina no tiene remedio, tiene que seguir descendiendo año tras año. No, y además, y además hay que tener una buena lectura de lo que está ocurriendo en el mundo. Importantes posibilidades que tiene Argentina si tiene la capacidad, la decisión y la fortaleza política para discutir con el mundo. Martín, gracias. Vamos a hacer la pausa. En un ratito va a responder sobre esto de Inadi las frases de... A ver, que el periodismo sepa cómo hablar. Los periodistas deportivos ahora viene el Mundial, tienen que aprender a hablar
todo, por no, Victoria me dijeron, Donda. no solo los deportivos, todo tiene que saber hablar. Pausa y responde Milei. Cada 4 años los argentinos empiezan a comportarse raro. Dejan de ser seres pensantes para ser animales pasionales. Aparecen rituales y hasta nacen nuevos santos. Los jugadores no juegan solos, vos también jugás. Porque a fin de cuentas, sentarse siempre a la derecha del sillón y poner el volumen 86 puede hacer que lo soñado suceda. En época de mundial, juega consciente. Bplay, sponsor oficial del Corazón Argento. Desde hace 100 años y en familia, recorremos el camino juntos, con la innovación y la tecnología como tradición. Glass, la familia que elegís. Uy, no se ve nada. Mete cambiazo. En Cetrogar te la hacemos fácil. Ahora podés comprar y retirar en nuestra nueva sucursal en Belgrano, en Avenida Cabildo, esquina Roosevelt. Cetrogar, acompaña tu vida. Más fácil con Make al lugar ideal. Compartimos. Make it más. Este año, por primera vez, la Copa se va a jugar con calor. Por eso necesitamos un equipo que traspee la camiseta y uno para no transpirar nosotros. Y para que el consumo sea de un quesito, un jamoncito, un salame quintero y no de energía. Porque lo lindo del clima de la Copa es que lo ponemos nosotros. ¿Buscas algo? Sí, el aire Filco Inverter. ¿Me lo mostrás? Sí, por acá. Tenés un aire, tenés un Filco. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Cuidate, Julio. Acá se trata de lo que el país necesita. Los jeques podrán llevarse todos los sillones de relax a Qatar. Aprovecha hasta 12 cuotas, 40% off y entrega inmediata. Y llévatelos antes que ellos. Divanlito, sponsor oficial del confort de los argentinos. Compra online en divanlito.com. No. Despacito. ¿Vamos a la plaza? Vamos a probar los nuevos patines. Nuevo Paulos BL. Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves. La vida está llena de momentos para usar Paulos BL. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Cobrar con QR Galicia y que la plata entre en el momento es un gol. Lo que definitivamente no es un gol es ser el reemplazo del muñeco del lavadero. Nissan Plan de Ahorro. Un plan transparente. Tan transparente que no hay sorpresas en lo que lees y firmás. Y sin preocupaciones. Nissan Plan de Ahorro. Un plan transparente. Todo a la vista. Bueno, acá tenemos, ¿no?, las recomendaciones de Inadi para los relatores de fútbol. Ahora se viene el Mundial, ¿no? Insisto, Marcelo, quieren que todos los periodistas hablen así. No se puede hablar de mercado negro, ni se ve negra la suerte del equipo. Hay que usar piel oscura en todo caso. O afrodescendiente de afrodescendiente. O sea, carbonero yo tendría que decir, vamos afrodescendiente carbonero, digamos, por ejemplo. ¿Qué opina de esto? Bueno, que es una estupidez, como todas las cosas que hace el INADI, que además es absolutamente inútil, que no logra nada. No solo eso, digamos, de vuelta, mi propuesta es eliminarlo, el INADI eliminarlo, porque se ha convertido en un instrumento de
persecución ideológica, igual que el Ministerio de la Mujer. Y después hay un tema, digo, creen que pueden controlar hasta cómo habla la gente. A ver, si ustedes utilizan un lenguaje